Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a lo que la Biblia dice. Bienvenidos a este espacio, a este podcast. Gracias por escucharnos. Les saluda con mucho gusto, con mucho afecto su amigo Daniel Reyes y se encuentra conmigo en esta ocasión Fernando López. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Nuevamente aquí estamos en esta emisión, continuando con lo que ya hemos platicado y pues sean todos bienvenidos y esperemos que nos acompañen todo el programa. Así es, y anteriormente, en los dos episodios anteriores, hemos estado charlando, conversando, Fernando, acerca de las señales antes del fin, las cuales Jesús anunció en Mateo 24. Y hoy vamos a continuar. No hemos acabado y tampoco, seguramente no lo vamos a hacer en esta ocasión, pero vamos a tocar Mateo 24, versículo 7. Dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Esa es una señal antes del fin. Habrá pestes y hambres. Vamos a descubrir lo que la Biblia dice acerca de esta señal antes del fin. Así es, otra de las señales. Ya hemos más o menos desglosado algunas en las emisiones anteriores. Y hoy vamos a hablar de un flagelo de la humanidad. O sea, muy doloroso también, muy triste y pues la realidad es que es muy dañino para los seres humanos porque casi en todo el mundo existe este flagelo que es el hambre. Entonces, pues desgraciadamente la mayoría de las personas que poblan este planeta o pueblan este planeta, mejor dicho, sufren de este padecimiento y tristemente, ¿verdad? Porque pues el alimento, la comida, pues obviamente nos da energía, nos da salud, nos da vida y pues desgraciadamente un porcentaje muy alto de la población sufre, o sea, no tiene que comer, no tiene en sus mesas, en sus alacenas, no tiene para hacer la preparación y tener comida para su sustento físico. A veces pensamos que el problema de la hambruna, del hambre, en nuestra sociedad se debe a la escasez de alimentos, se debe a que en la ciudad a lo mejor no tiene tanta producción alimentaria, no hay tanta importación, pero hay otro problema y es la desigualdad económica. A veces el problema económico no ayuda y vemos a veces la voracidad de algunas personas por querer ganar más afectan al otro. Entonces es una situación bastante difícil y compleja que ahora en el siglo XXI hay hermanos, está el prójimo que lo tenemos quizá en nuestra propia ciudad, en nuestro propio vecindario que está padeciendo de hambre. Sí, es una constante hoy día y pues se marca mucho esto en los países pues subdesarrollados, en los países que no tienen tanta infraestructura o tanta tecnología y que rebasan casi el índice de población. Y en ese sentido pues escasea este recurso, este alimento, esta comida. Entonces, eh, vamos a ver así en forma enfática lo que la Biblia dice acerca de este padecimiento. Y fíjate, Dani, que anteriormente, o sea, no es un tema de hoy, sino que antes, en edades antiguas también existía este flagelo y fíjate, vamos a leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28, que también se habló de un hambre en esos tiempos. Hablaban de un personaje que se llamaba Agabo y la gran hambruna. Esta cita dice lo siguiente: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de César Claudio, en tiempo del emperador. Entonces, como ya vemos, no es un tema actual. En esas épocas antiguas, en los relatos bíblicos también vemos que existió y pues la Biblia dice que, este versículo dice que una gran hambre, es decir,
no un hambre leve, no una situación así que puedas superarla tranquilamente, sino una gran hambre, o sea, una gran hambre como actualmente se está viviendo, repito, en algunos países, tristemente, algunos países subdesarrollados, algunos países que no tienen esa infraestructura de tecnología o qué sé yo, para abastecer a todos los pobladores de esta comida. No es triste recordar quizá escenas como lo que pasa en nuestro hermano país latinoamericano, Venezuela, donde vemos los estantes de las tiendas de abarrotes vacías, donde la gente tiene que hacer filas interminables para encontrar un poco de pan o un poco de materia prima para poder satisfacer su necesidad alimenticia. Y sabes, me viene a la memoria la historia del profeta Elías, como también en la época de Elías hubo tal hambruna en el pueblo de Israel. Durante tantos años no llovió que a causa de la lluvia no había alimento para las personas que moraban ahí. Y bueno, conocemos la historia de cómo Dios a través de unos animalitos proveyeron alimento para Elías y también cómo la viuda de Sarepta fue un medio de bendición para el profeta Elías y a la vez el profeta Elías fue una bendición para la viuda, obrando el milagro por nuestro Señor Jesús. Así que el tema de la hambruna, como bien dices, no es un tema actual, es un tema que ha sucedido en años anteriores y que va a crecer con el venir de los años. Es correcto, mira, no solamente es falta de comida, sino pues ya sabemos que si no tenemos que comer por espacio de varios días, semanas, nuestro cuerpo se debilita, la salud empeora y la consecuencia trágica es la muerte. Y en estas situaciones, cuando acontece este gran mal a la humanidad de que una gran hambre sí que no hay ni qué comer, pues obviamente hay muchas personas que no tienen que comer y la consecuencia natural o trágica a no comer, a no ingerir alimentos, pues es la muerte. Y cuando alguien muere, como en esas circunstancias de que pues no tienes ni ganas ni deseos ahora sí, como quien dice, pues enterrar a las personas que mueren en ese sentido, se crea un ambiente nocivo, ¿no? Por la consecuencia de la descomposición de los cuerpos cuando están muertos. Y se produce otro flagelo que es las pestilencias o las plagas en ese sentido. Entonces, cómo el enemigo de Dios está tratando o trata, o más bien dicho, logra a veces dañar a los seres humanos que son criaturas hechas a la imagen de Dios con estas eh, flagelos y con el hambre y aparte si no tenemos que comer nos morimos y en nuestro cuerpo en descomposición produce otro flagelo que también eh, pues permea o contagia o contamina el aire y esa forma de contaminación del aire, pues también las personas pueden inhalarlo y también pueden ocurrir o pueden padecer enfermedades que puede llevar también a la muerte. Fíjate que hay una escritora, hemos comentado en estas emisiones, una escritora cristiana, ella escribió un libro que se llama El conflicto de los siglos y en la página 30 de ese libro ella escribió algo muy importante. Ella escribió, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Eso está en Isaías 49:15 y Lamentaciones 4:10. Y también, como ya comenté, esta escritora en el libro El conflicto de los siglos. Entonces te imaginas, o sea, ¿qué es lo que produce el hambre? Desesperación, angustia, pues enojo, ira y los afectos naturales se van perdiendo, ya no hay respeto por nada porque pues tienes hambre y tienes que conseguir a como dé lugar y como aquí comenta o escribió esta escritora de que los hijos le quitaban a sus padres ya ancianos los bocados que se llevaban a la boca, o sea,
Y como dice Lamentaciones 4:10, lo que la Biblia dice en Lamentaciones 4:10, en la primera destrucción de Jerusalén, las madres se comieron a sus propios hijos. Repito la cita, las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Esa fue en la primera destrucción de Jerusalén lo que ocurrió a consecuencia del sitio que impusieron los romanos, y aparte que no podían salir los judíos y todo lo que se originó, y como consecuencia también hubo una gran hambre, y lo que sucedió dentro de los muros o las murallas de la ciudad, ya lo vimos, ya lo leímos, que a las propias madres cocinaban a sus propios hijos. Así es, la necesidad primaria del ser humano es una supervivencia. Y la supervivencia significa poder tener alimento que llevar para poder continuar viviendo. Entonces, cuando no tenemos que alimentar, pues nuestros sentidos se van perdiendo y, insisto, la supervivencia te lleva a hacer algo que nos parece inimaginable. Incluso ahora que mencionabas el cómo incluso las madres comían o sí, cocinaban a sus hijos. Recuerdo también la historia que se encuentra en Segunda de Reyes 6:24 sobre el sitio a la ciudad de Samaria en la época de Eliseo, y cómo a causa de este sitio hubo una gran hambruna en la ciudad de Samaria, e incluso la gente también comía a sus hijos, comía animales que no debía comer, animales impuros, y te lleva a un punto donde inimaginable al que llegaba la gente con tal de sobrevivir y de mantenerse con vida. Sí, o sea, no sé, nosotros hemos tal vez pasado un día, 2 días sin comer, y nos da un hambre, eh, ahora sí, feroz, por así decirlo, pero eh, no sé cuántos de nosotros hemos pasado una semana, 15 días sin comer. No, es inimaginable, ¿verdad? Lo que sentiríamos, o la angustia o la desesperación por un bocado de comida, ¿verdad? Entonces, pues es difícil lo que vivieron estas personas en ese tiempo a causa de la gran hambruna. Y fíjate que Moisés ya había predicho este hecho. Leemos ahí en lo que la Biblia dice en Deuteronomio 28, versículos 56-57. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Eso ya lo dijo Moisés antes de que pasara, obviamente. Entonces es pues increíble lo que la palabra de Dios también predice, y para también amonestarnos y advertirnos y estar preparados, y sobre todo ser fieles a su palabra para pues no sufrir las consecuencias de algunos flagelos que azotan a la humanidad pues en ciertos sentidos. Y otra cita, otro texto también de esta escritora, explicó, esta escritora es cristiana, en el Conflicto de los Siglos, en el libro Conflicto de los Siglos, página 30, explicó lo que ocurrió en la segunda destrucción de Jerusalén. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, o sea, de los muros de la ciudad de Jerusalén, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquellos que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Entonces, ya te imaginarás, o sea, la desesperación, que hasta el cinto se comía la gente. O sea, el cuero del cinto se comía la gente por esa desesperación de masticar o comer algo o llevar algo a su estómago. Entonces pues no sé, no me imagino, una desesperación total, y que no, pues no quisiera vivir, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto es lo que pasó en ese tiempo, lo que provocó la gran hambruna en varias etapas de la historia. El 16 de octubre se celebra
el Día Mundial de la Alimentación y saben amigos, la Organización de las Naciones Unidas arrojó unas cifras nada alentadoras. En este año se calculan que más de 820 millones de habitantes en nuestro mundo padecen hambre. 820 millones de habitantes son, no sé si 2 o 3 veces más la población que tan solo tiene nuestro país México, pero es una cantidad in- incalculable de las personas que están padeciendo hambre crónica. Gente que no tiene el sustento diario para llevar un alimento a su boca. Y como lo comentaba hace un momento Fernando, el problema del hambre es que no se queda ahí, sino que contrae enfermedades virales que pueden atacar a la población y eso trae mayores consecuencias. Sí, fíjate que el año pasado, en octubre del año pasado, la ONU eh, emitió un comunicado que dice que la peor hambruna en 100 años amenaza la vida de 13 millones de personas en Yemen, en el país de Yemen. O sea, ¿te imaginas? O sea, 13 millones de personas van a morir de hambre. Hay nuevas plagas a consecuencia de eso. Ya sabemos las enfermedades SIDA, malaria, neumonía, tuberculosis, ébola, sífilis, gonorrea, cólera. Todas esas plagas que también, o pestilencias que también son unos flagelos de la humanidad y atacan a los seres humanos y obviamente pues hay un buen número de población que muere a causa de estas pestilencias o de estas plagas. Eh, Escasez de alimentos, el 60% de la población actual padece de desnutrición y el 20% morirá de hambre. O sea, es muy triste la situación en ese sentido del hambre. Ya sabemos que pues, si no comemos, pues no tenemos salud, no tenemos vida y no le llega a todos, no les llega en sus manos qué comer. Entonces, eh, cada día mueren alrededor de 16,000 niños por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, según la fuente del FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y supuestamente también 57 millones de personas mueren al año por inanición. O sea, es, es triste la realidad, es trágica también y pues es lo que estamos viviendo antes de que Jesús venga. Y ahora, ¿cuáles son las razones del hambre en el mundo? O sea, ¿por qué hay hambre en el mundo? Así de manera rápida, no es fácil enumerar todas las causas del hambre en el mundo, porque además todas ellas están conectadas y se retroalimentan unas a otras. Y algunas de las razones que más afectan a las personas, pues es la pobreza y exclusión. Algunas también el cambio climático, los conflictos y los desplazamientos, o sea, las guerras y los conflictos armados producen también enormes desplazamientos de población y pues eso va originando que las personas que están viviendo en un lugar, en una ciudad, con los conflictos y guerras que hay, pues se vayan despoblando y pues también se vayan desplazando, perdón, y también pues no tienen que comer y es un problema muy grave. El olvido de la agricultura. O sea, la mayoría de las personas que padecen hambre en el mundo son paradójicamente pequeños agricultores, ganaderos y pescadores. O sea, no sé, es incoherente por así decirlo, pero bueno, es lo que pasa. Y también la especulación con los alimentos, o sea, la acaparación de los alimentos, como quien dice, los que quieren tener más, y la comercialización, los intereses, lo que está viviendo de manera, pues, como el amor al dinero, ¿no? De que tienen para surtir a, a- a- a todo el mundo. El planeta Tierra tiene recursos naturales para eh, satisfacer las necesidades de todos los seres humanos. Incluso nuestro país, México, tiene recursos naturales y renovables que pueden acabar con el hambre en un gran porcentaje, con el hambre de algunos de los millones de mexicanos que padecen esta circunstancia. Saben amigos, Jesús dijo algo muy cierto en Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres con nosotros. Jesús nos hace un llamado con esto, nos está diciendo que siempre va a haber alguien en necesidad, siempre habrá alguien a quien nosotros podamos tenderle la mano,
y darle apoyo en el momento que más lo necesita. No debemos de ser ciegos ante la necesidad de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Quizá dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestro mismo círculo de amigos, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, en nuestro trabajo. A veces no conocemos realmente lo que está pasando en el interior de cada familia. Y nosotros podemos ser una bendición para cada uno de ellos. Nosotros debemos ser aquellos que vaya ese brazo que ayuda al prójimo, ese brazo que tienda y dé un poco de alimentación. Aunque todos quisiéramos, pues es imposible ayudar a todos, pero ¿por qué no hacerlo con uno? ¿Por qué no hacerlo con dos en la medida de nuestras posibilidades? Jesús nos hace un llamado a no hacernos los ciegos, sino a ser sus embajadores, sus portavoz y ser sus manos y sus pies en esta tierra. Sí, y otra de las cosas que, que podríamos ayudar o apoyar es de no desperdiciar los alimentos. Un tercio de los alimentos que se producen acaban en la basura. Y esta es una paradoja del hambre del mundo y de la mala distribución del mercado de los alimentos. Entonces, si nosotros nos motivara y nos inspiraba el amor de Dios por los demás, pues haríamos eso, ¿verdad? De llevarles de comer, llevarles algo a las manos de las personas necesitadas para que al menos por un día pudieran ellos satisfacer su gran necesidad de hambre. Antes de cuando Jesús hizo menciona estas señales antes del fin, dijo que iba a haber hambre. Estamos hablando del hambre física, pero ¿y el hambre espiritual? ¿No será que antes de que Jesús venga va a haber la necesidad de escuchar, de estudiar su palabra? Sí, también, o sea, va de la mano y es un flagelo más terrible que el hambre física, el hambre espiritual, porque pues ahora que estamos en el tiempo de gracia, que todavía no viene nuestro Señor Jesús, debemos y necesitamos buscarlo a Él, o sea, buscarlo a Él porque, eh, como Él dice, buscadme y me hallaréis y mientras puede ser hallado, porque llega el momento en que no lo vamos a encontrar, por malo, más que lo busquemos, nuestra necesidad, nuestra hambre espiritual nunca va a ser satisfecha si no la satisfacemos en este tiempo antes de que nuestro Señor Jesús venga y de esa manera, si uno busca a nuestro Señor Jesús cada día y satisface el hambre espiritual, en automático vamos a satisfacer la necesidad o el hambre física de los demás, de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, porque así lo hizo nuestro Señor Jesús. Somos pues unos instrumentos, sus manos para llevar consuelo, fortaleza y satisfacer en medida de nuestras posibilidades, satisfacer la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros prójimos, de aquella persona que necesite nuestra ayuda. Y para terminar, vamos a corroborar que el hambre tristemente va a existir antes de que Jesús venga. Lo que la Biblia dice en el libro de Lucas 6:25 es una verdad también contundente. Dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y Apocalipsis 6:8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y por último, Apocalipsis 18:8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amigos, en esta tarde amigos, en esta ocasión hemos estudiado, hemos conversado un poco más acerca de esta señal antes de que Jesús venga. El hambre es un problema grave, crítico en nuestra sociedad. Es un hambre también espiritual, también dentro de nuestra ciudad, sociedad, nuestros amigos y vecinos también necesitan escuchar de la palabra de Jesús. Sí, y esto no nos debe de pues desanimar o de ponernos así como pues qué va a pasar en angustia, en desesperación, sino es un cumplimiento de lo que Jesús ya dijo en su palabra. Nos debe de motivar, inspirar y alegrar de que Jesús viene pronto, porque cuando Él dijo, cuando empiecen a suceder estas cosas,
o sea, tengan gozo porque vuestra redención, que es Jesús, está a las puertas. Así que no es para desanimarnos espiritualmente, sino para corroborar nuestra confianza en la palabra de Dios, de que lo que Dios dice se cumple y muy pronto veremos a nuestro Señor Jesús en gloria y majestad. Así que amigos, muchas gracias. Gracias por escucharnos en esta ocasión a través de esta plataforma con esta señal de hambres y pestes. Seguimos estudiando el libro de Mateo, capítulo 24. Así es, síganos acompañando. La próxima misión hablaremos ya una de las últimas señales, que es los terremotos. Así que los esperamos y gracias por escucharnos. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos has dejado consuelo, fortaleza y esperanza. A pesar de lo que está ocurriendo en el mundo, a pesar de todas las circunstancias adversas que podemos encontrar, hemos decidido o estamos seguros de que tu palabra encontramos seguridad y fortaleza. Muy pronto viene, Señor, y necesitamos estar contigo, necesitamos rendirte nuestra vida y nuestro ser entero para que tú nos uses y llevarle paz y consuelo a los demás, compartir tu palabra y sobre todo ese gran acontecimiento de que muy pronto vienes por segunda vez. Ayúdanos también a satisfacer la necesidad de los demás, a predicar con el ejemplo, a vivir un cristianismo práctico inspirado por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia y por favor, Señor Jesús, ven pronto. En tu nombre, amén.